Buenas, quienes habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo la cuarta parte del mega tutorial de Gloomhaven. Si no han visto alguno de los videos, aquí arriba les dejo un enlace por si desean ver alguno de los que ya hemos publicado. Hoy hablaremos acerca de lo que son las partes de una ronda de juego dentro de un escenario, y adicional a esto veremos las cartas de habilidad y cómo se mejoran. Bueno, empecemos. Cada ronda de juego en un escenario se constituye de 4 pasos. El primer paso es la selección de las cartas. Cada uno de los jugadores va a elegir en secreto 2 cartas y las va a jugar boca abajo. Luego viene la segunda parte, que es determinar la iniciativa, que es para ver el orden de juego. El orden de juego va a ser diferente en cada uno de las rondas. Luego el tercer paso son los turnos de los jugadores y los personajes. Y el cuarto paso es el mantenimiento, que es donde te preparas para el inicio de la siguiente ronda. Empecemos primero con la selección de cartas. Cada uno de los jugadores va a elegir 2 de las cartas que tiene en su mano. Ahora, según las reglas del juego, no es posible comunicar a los demás, al resto de los jugadores, cuáles son las acciones exactas que se van a llevar a cabo durante esa ronda de juego. Por ejemplo, yo no puedo dar números del contenido de mi carta. Números me refiero a iniciativa, que ya vamos a ver cuáles son los elementos que componen las cartas de habilidad, pero yo no puedo dar información exacta de la carta que yo quiero jugar. Yo lo que puedo rolear un poco es decir, bueno, yo voy a ir contra este enemigo, déjame este enemigo a mí, o cosas más generales. Es decir, deja que yo te voy a curar, trataré de jugar lo más rápido posible, o esta ronda jugaré lento, o cosas así como esas. Es decir, no pueden dar el contenido exacto de las cartas, pueden dar una idea global tipo rol para que el resto de jugadores tenga más o menos una idea de qué es lo que tú vas a realizar, para que los demás también organicen sus cartas. Pero no es posible dar una información exacta. Ahora, hay una variante del juego que en un video anterior ya más o menos le había hecho referencia a ella, que había una tabla de las dificultades del juego que hacía los escenarios un poco más complicados. Yo les dije que esa variante se puede utilizar si nosotros decidimos en un juego multijugador dejar a visibilidad de todos los jugadores nuestras cartas de habilidad antes de ser jugadas. Así que en esa variante yo puedo mostrar las cartas al resto de jugadores y decidir entre todos que vamos a jugar. Pero en ese caso usaríamos esa tabla que dificulta un poco más el escenario. Yo les dije que esa tabla también se utilizaba para los juegos en solitario, ya que lógicamente un solo jugador manejando a varios personajes va a tener siempre conocimiento de todas las cartas que se van a jugar. Entonces en un juego en solitario es obligado a hacerlo de esa manera. Pero en un juego multijugador, si deseamos jugar con esta información revelada, es decir, las cartas de habilidad reveladas a todos los jugadores, pues tenemos que jugar usando esa tabla, es decir, utilizando las dificultades y las características del escenario indicadas en esa tabla. Que eso lo había dejado pendiente por ahí para que lo tengan presente. Esta es la información a la que yo me refería, que si se decide o no dejar revelada, pero en las reglas básicas estándar del juego, esa información es oculta. Entonces, bueno, en este paso, cada jugador decide jugar 2 de las cartas. Lo que debería hacer cada jugador es colocar arriba la carta que va a elegir como principal. Siempre entre las 2 cartas va a haber una carta principal y una secundaria. ¿A qué se debe esto? Si ustedes se dan cuenta, en el contenido de la carta de habilidad, en el medio, hay un número en grande. Ese número en grande representa la iniciativa de la carta. La iniciativa lo que va a determinar en el paso 2 es qué personaje y monstruo juega primero o después que los demás. Entonces, la idea es que como yo voy a jugar 2 cartas y esas 2 cartas ambas tienen un número de iniciativa, solo se va a utilizar uno de esos 2 números y se va a usar el que tengas en tu carta principal.
¿Cómo tú muestras al resto de jugadores cuál es tu carta, la carta que tú elegiste como principal? Pues esa carta la colocas sobre la secundaria, de esta manera. De forma que cuando se revelen esas cartas, la carta que tengas en la parte superior, que es la principal, ese es el número de iniciativa que se va a tomar en cuenta para esa ronda de juego. O esa es la forma estándar. Puedes también colocarla de esta manera, una a la izquierda, otra a la derecha, y tomar como principal siempre la de la izquierda. Eso es a decisión de ustedes. Pero elijan eso en conjunto antes de jugar. Bueno, cada jugador, estoy agarrando una aleatoria, cada jugador va a elegir jugar dos de sus cartas de habilidad. Luego de haber cuadrado más o menos cuál es la estrategia que van a seguir. Entonces, ese es el paso 1. Luego, en el paso 1 también se puede elegir si se quiere hacer un descanso largo. Que el descanso largo y el descanso corto, que son dos acciones que tienen disponibles en todo momento, las voy a explicar más adelante, pero para que sepan de momento que en este paso yo puedo elegir hacer una acción de descanso largo. Luego viene el segundo paso, que es determinar la iniciativa. En el caso de determinar la iniciativa, lo que hacemos es revelar las cartas que acabamos de colocar. Ya estas cartas no se pueden cambiar de posición ni de las que tengo en mi mano. Y vamos a revelar una carta de comportamiento de cada uno de los enemigos que tenemos presentes ahora mismo en el tablero. O sea, revelamos una carta de comportamiento de cada uno de los enemigos. Fíjense que las cartas de comportamiento de los enemigos, que eso los explicaré en otro video, el comportamiento específico de los enemigos, pero de momento para que vean que esas cartas de comportamiento tienen un número igual que las cartas de habilidad de los personajes. Entonces ese número se va a comparar con todas las cartas de los personajes, la de los monstruos y la de los personajes, para saber el orden en que van a jugar en esa ronda. Como pueden ver, en cada ronda de juego, depende de las cartas que se jueguen y de las cartas de comportamiento de los monstruos, eso determinará cuál va a ser el orden en cada ronda. Entonces fíjense, por ejemplo, en este caso, estos guardias tienen 15. Tienes que tomar tu carta principal, que en este caso es 37. La carta principal, siempre las cartas principales. Y de acuerdo a todos esos números, vamos a hacer de menor a mayor, es decir, del número menor al mayor, vamos a ir en forma creciente viendo cuál es cada uno de las figuras que van a ir jugando. De haber empate en los números de iniciativa entre un enemigo y un jugador, gana el jugador, es decir, jugaría primero el jugador. Y en el caso de que haya empate entre jugadores, se toma en cuenta la segunda carta, el número de la carta secundaria. Quien tenga el número menor en la carta secundaria, ese es el que juega primero. Y en el caso de que siga existiendo el empate, los dos jugadores deciden quién juega primero. En el caso de empate entre figuras enemigas, los jugadores eligen cuál inicia primero. Luego tenemos entonces lo que sería el paso 2, que es determinar la iniciativa. Luego el paso 3, entonces cada una de las figuras realiza su turno, de acuerdo al contenido de las cartas de habilidad, en el caso de los personajes, y las cartas de comportamiento en el caso de los enemigos. Que eso lo veremos más detalle a continuación. Y luego viene la ronda de mantenimiento, que entonces es donde nos preparamos para la siguiente ronda. Y en esta ronda de mantenimiento es donde podemos decidir hacer un descanso corto, si tenemos las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo, que ya le explicaremos acerca de los descansos. Al jugar el par de cartas, para hacer uso de ellas durante una ronda de juego, debemos tomar en cuenta que cada una de las cartas está formada por dos espacios, un espacio superior y uno inferior. En cada uno de estos espacios se pueden conseguir una serie de acciones o efectos que se van a llevar a cabo si decidimos resolver ese espacio de la carta. ¿A qué voy con esto? Que nosotros jugamos dos cartas porque una carta se va a jugar el espacio superior y en otra se va a jugar el espacio inferior. Siempre en uno de los dos espacios y en el otro el otro. En el orden que deseemos, es decir, podemos primero jugar la parte inferior de una y luego la superior de la otra, o primero la superior y después la inferior de la otra, es indiferente. Ahora, una cosa que tenemos que tener presente es que hay al final de la ronda, estas cartas se colocan en un espacio
determinado en nuestra zona de juego. Y eso va a depender de los símbolos que se me indiquen dentro de estos espacios de las cartas de habilidad. Y a eso vamos a explicar, a eso les voy a explicar primero. Si ustedes se dan cuenta, hay una carta blanca, hay unos símbolos con una carta blanca que están indicados en las zonas de la carta de habilidad, que nos indican cuál es el destino de esta carta al final de esa ronda de juego. Vamos a ver con los que se pueden conseguir. Bueno, vamos a ver primero en la zona de juego que hay 3 espacios destinados a esas cartas. Primero, si ves la carta de personaje, en ella te indica que en el lado izquierdo se coloca las cartas, en la pila de descartes, en el lado derecho se coloca la pila de cartas perdidas, y en la parte superior se colocan las cartas que están activas, es decir, que son las cartas que van a tener un efecto que va a permanecer durante esa ronda, durante el resto de esa ronda o durante el resto de la partida. O habrá cierta condición que podrá hacer que ese efecto deje de estar activo. Si nos vamos acá a alguna de las cartas, podemos ver que hay cartas que indican esta carta blanca con una X. Esa X quiere decir que al yo utilizar el efecto de ese espacio de la carta, esta carta la vamos a llevar al área de cartas perdidas. Ahora, si por ejemplo, como este espacio aquí, el espacio inferior de esta carta, no indica ningún símbolo, quiere decir que las cartas se van al descarte. Siempre que la carta no lo indique, se van al descarte. Es decir, el espacio común va a ser el descarte. Luego tenemos este símbolo que indica que esta carta tiene un efecto activo. Y ese efecto activo va a durar por el resto de esta ronda. Cuando tenga esta flecha en círculo, quiere decir que ese efecto va a estar solo activo durante esta ronda de juego. Luego tenemos esta carta blanca con un infinito, que ese infinito quiere decir que la carta va a estar permanentemente en juego durante el resto del escenario, a menos que el jugador decida sacarla, que deje de estar activo ese efecto, o bien que se lleve a cabo la cantidad de efectos disponibles que indica la carta en esa zona de juego, en esa zona de la carta. Muy pocos efectos en las cartas de las habilidades permiten recuperar cartas perdidas, pero ciertas clases tienen esa posibilidad. Como pueden ver acá, este símbolo que está acá nos indica que la carta allá arriba, esa carta, ese efecto de esa carta me permite recuperar, en este caso, las cartas perdidas. Pero el efecto también me puede indicar, la carta me lo va a mostrar, que yo puedo recuperar cartas perdidas o cartas del descarte. En este caso, son cartas perdidas. Y como pueden ver, acá se incluye un símbolo adicional, que es este que está acá. Este símbolo lo que me indica es que al llevar a cabo la acción de este espacio, esta carta se va a colocar al final de esa ronda, se va a colocar en el área de cartas perdidas. Pero este símbolo me indica que esta carta no se puede recuperar por efecto de una habilidad de otro personaje o de este mismo personaje que tenga este símbolo de arriba que me permite recuperar carta. Yo no podría recuperar esta carta. Si esta carta cuando se pierde, no se puede recuperar. Entonces tengan presente eso. Todos estos símbolos entonces nos indican en qué lugar de nuestra zona de juego van a estar, vamos a colocar estas cartas al final de la ronda. Ahora vamos a ver lo que son las acciones propias de cada una de estas cartas de habilidad. Tenemos la acción de movimiento que generalmente está ubicada en el espacio inferior de las cartas de habilidad. Generalmente. Hay algunos casos en el que no, pero generalmente es así. Como pueden ver si nosotros decidimos utilizar el efecto inferior de esta carta, aquí me dice que se mueve 3 espacios, se mueve 3 hexágonos, la figura. En algunos casos pueden haber varias acciones que realizar. Por ejemplo, en este caso, además de hacer un movimiento de 4 espacios, no necesito agotar la cantidad de puntos de movimiento completo. Puedo usar menos de esa cantidad de puntos, si yo lo deseo. Me puede indicar una lista de otras acciones. En este caso, movimiento 4 y luego un ataque de 2. Tienen que tener presente que el orden de las acciones se hace de arriba hacia abajo. No necesariamente tenemos que realizar todas las acciones indicadas. Pero tenemos que tener presente que cualquier efecto negativo que esté dentro de la lista de acciones debe llevarse a cabo obligatoriamente. Solo los efectos que no sean negativos son los que yo puedo elegir cuáles hacer y cuáles no, siempre y cuando los realice en el orden en que están
ubicados en ese espacio de la carta de habilidad. Bueno, en este caso vemos también lo que son los ataques. Si el ataque no especifica un rango ni especifica un área de efecto, esto sería un ataque a un solo objetivo cuerpo a cuerpo. Ahora, cuando el ataque especifique una distancia, por ejemplo, vamos a ver acá, este ataque, fíjense, la parte superior de esta carta me indica que es un ataque de 2 impactos, de 2 daños, a un rango de tres hexágonos de distancia. Entonces, en este caso sería un ataque de rango. Entonces, cuando diga rango, pues ya saben que es un ataque a distancia, y si no indica el rango, es un ataque cuerpo a cuerpo. Tanto los ataques a distancia y los ataques cuerpo a cuerpo pueden afectar a varios objetivos o a un solo objetivo. Sí, como pueden ver, esto es una opción, esto. Si ustedes ven este símbolo, este que parece como un objetivo, y me indica que este ataque puede hacer efectos sobre 3 objetivos. Pero los 3 objetivos tienen que cumplir con el rango que indica la carta. Es decir, que estos 3 que están acá, estos 3 elementos que indica esta carta, no son 3 acciones en este caso. Es una sola acción. Fíjense que lo denota el tamaño de las letras. La acción es atacar. Ahora, las condiciones de ese ataque son las que indica abajo, y los efectos de ese ataque. En este caso me dice que el ataque puede ser hasta un rango de 3, y puedo tener como objetivo a 3 figuras enemigas, en este caso. Entonces elijo 3 figuras enemigas que estén en ese rango, y les voy a hacer un ataque de 3 de daño. También podemos tener habilidades de apoyo al equipo. Pueden ver acá, esta habilidad me permite curar 3 puntos de vida. Pues puedo elegir la misma figura o una figura aliada. Y dice que hasta un rango de 1, es decir, que a un hexágono de distancia, si es necesario. Si no especifica rango, pues tiene que ser adyacente. Por ejemplo, este caso me dice aquí que muevo 4 espacios, y el efecto de ese movimiento tiene un efecto que es saltar. Que ya yo había hecho referencia a esto en el video anterior, pero aquí se los recuerdo, que la habilidad de movimiento, la acción de movimiento, puede tener un efecto adicional que es saltar o volar. Que esto lo que me permite es pasar sobre obstáculos que hayan en el terreno, o cualquier otro elemento que me impida moverme si no tengo moverme de hexágono a hexágono si no tengo alguna de estos efectos. Lo que es la habilidad de saltar y de volar tienen el mismo beneficio. Si yo puedo pasar a través de figuras enemigas sin inconveniente, con tal de que no finalice el movimiento en el espacio donde está el enemigo, en ambos casos, tanto en saltar como en volar. La única diferencia entre volar y saltar es que saltar no puedo terminar el movimiento sobre un obstáculo, en cambio que volando sí puedo finalizar el movimiento ahí. Veamos este ejemplo. Si esta figura está saltando, ella puede pasar a través de la trampa sin recibir el daño de la trampa y terminar, por ejemplo, el movimiento en este hexágono. Ella no recibiría el daño si está volando o si está saltando. Ahora, si ella quiere finalizar el movimiento en esa trampa y está volando, no pasa nada porque él se mantiene volando. Pero en el caso de saltar, si él finaliza el movimiento en la trampa, sí se come el daño de la trampa, porque la último hexágono del movimiento, saltando, se supone que la figura vuelve otra vez al suelo. Entonces activaría el efecto de ese terreno. Entonces, si el terreno es perjudicial, recibiría el efecto negativo siempre y cuando finalice el movimiento en ese hexágono, si es saltando, si es volando, no. Ahora, otro detalle que tienen que tener presente en el caso de volar, que si estamos volando y, nos quitan el efecto de volar algún enemigo por algún efecto de sus habilidades, automáticamente caería en estos terrenos perjudiciales y me haría el daño. O si estoy sobre un obstáculo, que en el obstáculo no puedo finalizar el movimiento y estoy volando sobre él y algún efecto me hace caer,
automáticamente ese obstáculo me va a hacer el daño que me hace una trampa en ese escenario, y además de eso tengo que colocar la figura en un espacio lo más cercano posible al espacio donde estaba ubicado el obstáculo, sin un espacio que es permitido, por supuesto, un espacio libre. Determinadas acciones que te permiten que su efecto se lleve a cabo a más de un hexágono. Entonces, si la carta te especifica una imagen como esta, de hexágonos en rojo, quiere decir que el efecto de esa acción eh, abarca ese grupo de espacios, de hexágonos en el tablero. Como pueden ver en este caso, esto es un ataque cuerpo a cuerpo, porque cuando vean el hexágono gris, quiere decir que el hexágono gris es donde debe estar ubicada la figura que está realizando esta acción. Y los espacios rojos, los hexágonos rojos, son los objetivos. En este caso, como esto es un ataque, estos son objetivos enemigos, nunca se puede atacar a una figura aliada, a menos de que la carta específicamente lo indique. Hay ciertas acciones negativas que indican que si en esa área está presente una unidad aliada, pues también recibirán daño, pero en dado caso, si no especifica nada la carta, no hay fuego amigo, por decir así. Entonces, en este caso esto es un ataque cuerpo a cuerpo, porque fíjense que no tiene rango, pero afecta a las dos figuras que estén frente a la figura que está realizando el ataque. Esto es un ataque de daño 4 a las dos figuras. Entonces son dos ataques, es decir, va a hacer daño 4 a ambas figuras si hay presente dos figuras en esos hexágonos. Después les indico otros detalles con respecto a esa acción. También tenemos, fíjense, este es otro ejemplo. Este es un ataque de daño 3 y que la figura que está haciendo el daño, el ataque, está ubicada en el hexágono gris, tiene las dos figuras objetivos en estas posiciones. Como pueden ver en este me indica que es un ataque a distancia y me dice que es de rango 3. Pero me está indicando esta vez, este diagrama de hexágonos no tiene hexágono gris, porque no te está pidiendo que la figura que está realizando el ataque esté en una posición en particular, solamente que puede estar a máximo 3 hexágonos de rango de las figuras objetivos, de por lo menos una de las figuras de objetivo. Tienen que tener presente que ese rango es con respecto a uno de estos 3 hexágonos. Los otros 2 hexágonos de este ataque no tienen que cumplir con el rango que indica allí. Con que uno de los hexágonos cumpla con la condición que me indica el ataque, es suficiente para realizar el ataque y para afectar al resto de hexágonos que están allí. Solo claro que debemos cumplir con un detalle. Cada vez que se hace un ataque a distancia, debemos tener línea de visión, que eso lo vamos a ver en este momento. Es decir, que si aquí hay varias figuras enemigas, para que un ataque de área haga daño a todas las figuras enemigas que están ubicadas en los hexágonos rojos, la figura que está haciendo el ataque debe tener línea de visión a cada uno de los objetivos que están dentro de esa área. Esa es la única condición adicional que no aparece acá en la carta. Además de esto, los ataques pueden tener efectos añadidos, como efectos negativos. Como pueden ver acá, me está indicando que este ataque va a ser un estado perjudicial, que es desarmar. Ahí te va a indicar el dibujo del estado alterado, que ya en este momento también los voy a explicar. Además de eso nos dice, tienen que leer el contenido y te va a especificar todo lo que vas a ganar o todos los efectos que va a tener el realizar esa acción. Y aquí dice que ganó esta estrella, quiere decir que son puntos de experiencia. Cada vez que, no cuando derrotamos enemigos, sino cuando realizamos ciertas acciones de las cartas, esas acciones nos van a dar puntos de experiencia, pero nos lo va a indicar la propia carta. Siempre que se realice en la acción que me da esa experiencia, que me lo va a indicar en la carta. En este caso me dice que ese ataque me va a dar un punto de experiencia por cada enemigo que es objetivo de este ataque. Entonces, si yo logro que estos 3 hexágonos, en los 3 hexágonos hayan figuras enemigas en ese momento y yo le hago ese ataque, estoy ganándome 3 puntos de experiencia, por ejemplo. Pero depende de las figuras que fueron objetivas, así la cantidad de puntos de experiencia que yo recibiría. Además de eso, pueden conseguirse que la acción me genere un elemento en el contorno.
En este caso, fíjense que aquí van a ver el círculo grande del elemento, en este caso viento. Entonces, ese elemento se va a generar siempre y cuando se lleve a cabo la acción que está indicada allí en la carta. O a veces la carta te va a indicar alguna condición que se debe cumplir para que se genere ese elemento, para que se le coloque este estado alterado al enemigo, para que ganes esta experiencia, ¿sí? Para que se lleve a cabo lo que indica ahí, a veces te va a indicar eh, que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, como pueden ver, muchas de las cartas acá, de lo que hemos hablado, te dice esta, por lo menos si llevo a cabo esta acción, se genera el elemento de oscuridad. Hay cartas como esta que me indican que yo le puedo agregar efectos adicionales a la acción principal, siempre y cuando yo consuma algún elemento que está activo en el ambiente. En este caso, cuando vean esta X sobre el elemento, quiere decir que debo consumir ese elemento en particular para poder agregar el efecto que indica allí al lado de los dos puntos, agregar ese efecto a la acción principal. En este caso, cuando vean este círculo de varios colores, quiere decir que puedo consumir cualquier elemento que esté activo para agregarle uno más al daño de este ataque y además de eso a ganar un punto de experiencia. En este caso fue cualquier elemento, pero puede especificarme un elemento en particular. Si me especifica un elemento como el viento, por ejemplo viento con una X arriba, ya sé que tengo que consumir un elemento de viento específicamente. Acá me indica que esto es un ataque cuerpo a cuerpo con esta área de efecto que hace daño 4. Y si tengo elemento de tierra en el contorno, lo elimino y le gano un punto más de daño, más uno de experiencia. Gano un punto de experiencia, más un punto de experiencia que está acá abajo, lo ganaría si no consumo, así no consuma el elemento que me indica allí. Además de esto, tienen que tener presente que siempre van a tener dos acciones estándar o generales que se pueden usar en el lado superior y en el lado inferior de las cartas. Si yo no decido utilizar el efecto que está dentro de ese espacio, posiblemente en algunos casos no lo voy a necesitar, o no quiero que se pierda la carta, como en este caso, si yo uso la acción que está en la parte superior, esta carta se perdería, se va a la pila de cartas perdidas. Entonces, si yo quiero evitar en un momento dado, no quiero usar esa acción porque me la va a perder o porque simplemente no la quiero utilizar, puedo aplicar el efecto estándar que está indicado allí. En el caso de la parte de arriba, me permite hacer un ataque cuerpo a cuerpo de daño 2. Y el espacio de abajo me permite hacer un movimiento de 2 puntos de movimiento. Entonces, todas las cartas tienen esos dos efectos estándar. Entonces, en cualquier momento yo puedo elegir o realizar las acciones listadas en ese espacio o el efecto estándar que está indicado en ella. Otro detalle, viendo aquí más opciones, tienen esta otra, que son la de los efectos activos, que yo les indicaba. El efecto activo, recuerden que se coloca en la parte superior de mi zona de juego. En este caso, como pueden ver acá, este símbolo que ya les había indicado, tiene un signo de un infinito, quiere decir que este efecto va a quedar permanentemente hasta que lo que me indique la carta ocurra o hasta que el jugador decida que el efecto no continúe y lleve la carta a donde me indica esta carta. En este caso, se pierde la carta. Así que si yo en cualquier momento quiero acabar con ese efecto, yo la llevo a mi pila de cartas perdidas y ya el efecto no estaría disponible. Cartas como este tipo, que hay varias, que me indican espacios acá adentro, quiere decir que ellas me van a dar el efecto una cantidad de veces. Cada círculo de esto es una vez que me va a dar el efecto. Y para indicar por dónde vamos en el uso de ese efecto, utilizamos lo que son las fichas de clase. Cada personaje tiene su ficha de clase, que tiene el símbolo que la representa, el símbolo y su color. Entonces tomas esa ficha y la colocas cuando se active la primera vez el efecto, o tú decidas que se active ese efecto, depende de lo que te indique la carta, colocamos esa ficha sobre ese círculo. En el momento de que esa ficha, de que se vuelva otra vez a activar el efecto y se desplace la ficha hacia la siguiente casilla, automáticamente recibimos lo que está indicado dentro de esa casilla. No todas las cartas
de este tipo van a tener ganancias en los círculos. Si pueden ver esta otra, que también es un efecto activo, pero en la parte inferior, pueden ver que hay ciertas casillas que no me generan ninguna ganancia adicional. Entonces, en este caso sí, pero en el momento que la ficha deja la casilla y yo revele lo que está dentro de ella, es que yo recibo ese efecto, en este caso puntos de experiencia. Entonces, cuando esta ficha pase a la segunda casilla, recibiría un punto de experiencia. Después recibo otro punto cuando pase la siguiente, recibo otro punto al pasar la siguiente y luego sale. En el momento que salga, ganó el cuarto punto de experiencia y aquí me indica qué pasa con la carta. ¿Qué pasa con la carta? Se va a la pila de cartas perdidas. A pesar de que la carta dice aquí que dura por todo el escenario, si ya se han utilizado los 4 efectos que me indica allí, ya la carta el efecto se pierde. Como en este caso en particular, el efecto me lo indica allí y me dice que en los próximos 4 ataques de rango que realice, voy a ganar un objetivo adicional. Es decir, que cuando vaya a hacer el ataque, en vez de que el ataque sea a un solo objetivo, voy a hacer a 2 objetivos. O si ya el ataque, como pueden ver, por ejemplo, este caso. En este caso, esto es un ataque a distancia de 3 objetivos, entonces le sumo 1, 4. Y así. Claro, aquí estoy mezclando, esto es un ejemplo muy aleatorio. Yo no puedo mezclar cartas de clase, la carta de clase de un personaje con la de otro. Simplemente le estoy explicando en general cuáles son las acciones que se pueden conseguir. Hay muchas cartas que pueden haber y quizás alguna clase puede tener esas cartas mezcladas. Pero para que tengan presente cómo pueden relacionar las habilidades y acciones que van a conseguirse en estas cartas. Ok, como pueden ver este otro ejemplo, este me indica que en los próximos 6 ataques de cuerpo a cuerpo, que te estén siendo dirigidos hacia ti, ganas este efecto positivo. Este efecto, no he hablado de los efectos en particular, pero esto lo vamos a comentar ahorita en un rato. Que este efecto me dice que es un efecto de 2. Entonces, cada vez que yo reciba un ataque cuerpo a cuerpo hacia mi figura, yo movería entonces mi ficha acá de un espacio a otro por cada ataque que reciba, cuerpo a cuerpo únicamente. Esos son algunos ejemplos. Otro que se pueden conseguir es este que está por acá, que es lo que se llama las invocaciones. Es decir, hay ciertas clases que pueden invocar a otras figuras aliadas al tablero. Entonces, en este caso, eso también es un efecto activo que se coloca igualmente cuando se esté jugando la carta. Se coloca en la parte de arriba. Igual fíjense que aquí dice que es un efecto infinito, es decir, que va a durar durante toda la partida, hasta que, en este caso, como es una invocación, ella tiene sus puntos de vida, hasta que esa figura sea derrotada, esta carta se iría, como dice aquí, a la pila de cartas perdidas o hasta que el jugador desee retirarla de este campo de habilidades activas. Fíjense acá, aquí me da las estadísticas de la invocación. Aquí me dice que tiene, estos son los puntos de vida, tiene 2 puntos de vida, tiene 2 puntos de movimiento, ataca con un daño de 3 a distancia, una distancia de 2. Las figuras de invocaciones tienen sus propias estadísticas acá porque ellas no tienen sus cartas de habilidad para ellas realizar acciones. Ellas van a moverse y actuar igual que los enemigos, es decir, de una forma automática, que veremos en el próximo video. Ellas se van a mover en la misma manera que los enemigos, solo que los objetivos de sus ataques van a ser las figuras enemigas. Eh, pero bueno, estas serían las estadísticas que siempre van a hacer. Ellas siempre van a hacer en su turno de ataque, de movimiento, o de acción, mejor dicho, ellos siempre van a hacer un movimiento y un ataque, movimiento y un ataque, en ese orden. Y el movimiento y el ataque lo van a hacer siguiendo estas estadísticas que están indicadas allí. Los puntos de daño, pues lo que hacemos es colocar fichas de daño sobre esta carta para indicar la cantidad de puntos de daño que ha recibido. Y en este caso acá me indica, en esta carta en particular, que yo al invocar esta figura, gano 2 puntos de experiencia. Adicional a esto, es recomendable que coloquen estas fichas, que hay varias fichas de color y número. Ustedes eligen alguna y colocan tan correspondiente. Hay un par de fichas que corresponden una con la otra en color y número. Se coloca la pequeña sobre la carta
para indicar que esta invocación corresponde a ese número y color, y esta otra se coloca en el tablero de juego. Siempre se va a colocar adyacente a la figura que está invocando. Si no tiene espacios adyacentes disponibles, no se puede invocar a la figura aliada. Entonces ya se coloca allí. Y de aquí en adelante, esa figura se va a activar para realizar sus acciones en el momento justo antes de que este personaje le toque jugar. Es decir, que en el orden de iniciativa, como ya hemos visto, cuando le toque a este personaje, se mueve primero esta invocación, y luego se movería la figura del personaje. Si tiene varias invocaciones, que es posible que tenga varias invocaciones activas, las figuras de estas invocaciones actuarán en el orden en que fueron invocadas, es decir, de la primera hasta la última, y luego viene el personaje. Vean este otro ejemplo de habilidades con efecto activo. En este caso me indica que es un efecto que va a durar solo esa ronda. Como indica allí, la flecha girando. Ese efecto nada más va a durar durante la ronda que sea jugada esa zona de la carta. Y ahí indica que el efecto es que se agrega +2 a todos los ataques cuerpo a cuerpo. Ahí lo indica, la carta te lo va a decir. Entonces ya está, ya yo sé que esta figura, cada vez que va a realizar un ataque cuerpo a cuerpo, se le va a sumar un 2 al daño de ese ataque. Algunas habilidades activas tienen dos efectos de bonificadores adicionales o de bonus de habilidad que se llaman el escudo y la represalia. El escudo, mientras esté activo, como por ejemplo está en la habilidad a la parte superior de esta carta que me ofrece un escudo 2 sobre sí mismo, sobre la misma figura, permite que durante el tiempo que esté esa habilidad activa, todos los ataques sufridos por la figura se le descuentan 2 puntos de daño a ese ataque. Es decir, a cada uno de los ataques. Es decir, que si después del conteo de daño de ese ataque te dan 3 puntos de daño, por ejemplo, le restas 2, que es la cantidad del escudo. O sea, cada ataque que recibas mientras esté activo el escudo, le vas a restar a cada ataque, le vas a restar esa cantidad de escudo a los puntos de daño recibidos. Nada más recibes el resto. En caso de la represalia, como esta misma habilidad me ofrece los dos beneficios, los dos efectos bonificadores, la represalia lo que hace es que cada vez que me ataquen, si no lo especifica, cada vez que me ataquen, me hagan ataques cuerpo a cuerpo, yo voy a devolver daño. Es decir, después que se efectúe ese ataque y yo reciba el daño o los efectos que conlleve ese ataque, yo voy a realizar, en este caso, este es de 2. Entonces yo voy a realizar 2 puntos de daño a la figura que me atacó, ignorando cualquier otro efecto que tenga esa figura, sea o escudo que pueda tener, lo que sea. No, ignoramos todo eso. Él recibe 2 puntos de daño fijos. No se saca modificador de ataque ni nada. Simplemente recibe esa cantidad de puntos de daño que me indica ese beneficio. Y hay ciertos casos en que la carta habilidad te indica que esa represalia se puede realizar a distancia. Entonces me dice a 2 rangos de distancia, 2 hexágonos de distancia, 3 hexágonos de distancia, si te lo indica. Entonces si la figura me está atacando a esa cantidad de hexágonos, también yo puedo devolverle daño cuando ella me ataque a esa distancia o dentro de esa distancia. Otra acción que pueden conseguir en las cartas de habilidad es la acción de saquear, que lo que permite esa acción es tomar monedas del suelo y tesoros al espacio de distancia que indica la acción. Como aquí indica que, por ejemplo, esta es una acción de saquear 1, quiere decir que yo cuando aplique esa acción, esta figura va a recibir, va a tomar y va a llevar a su zona de juego todas las monedas que estén a un espacio de distancia, es decir, las que estén a un hexágono de la figura, incluyendo la propia figura como tal, incluyendo también los tesoros y monedas. Eso es lo que me indica esa acción. Tienen que tener presente que al final del turno de juego de esa figura, sin realizar una acción de saquear, esta figura al final de su turno automáticamente toma la moneda o tesoro que esté en su propio hexágono, sin necesidad de llevar a cabo una acción de saquear. Siempre. Es decir, que la acción de saquear lo que te permite es tomar
todo lo que haya a ese espacio, a esa distancia de la figura. Mientras que la acción de saquear estándar, que es la de final de turno, simplemente te permite tomar lo que esté ubicado en el mismo hexágono donde está ubicada la figura. Otra cosa a tener presente es que cada vez que derrotamos a una figura enemiga, debemos tomar del suministro una moneda y la colocamos en el espacio, en el hexágono, donde está ubicada esa figura enemiga. Siempre que una figura enemiga sea derrotada, sea de élite o normal, se coloca en ella un espacio, una moneda, que luego podrá ser saqueada por los personajes. Pero tienen que tener presente que solo las figuras que dejan monedas son aquellas que están dentro del escenario. Es decir, las que ustedes, viéndose a la hoja de escenario, están ubicadas en el escenario. ¿A qué voy con esto? Hay ciertos enemigos o ciertos jefes o efectos del juego que incluyen, van del escenario. Esas figuras, si las llegamos a derrotar, no dejan monedas. Las únicas monedas, repito, las únicas figuras enemigas que dejan monedas son aquellas que inician o que están dentro del mapa en la hoja del escenario. Es decir, esas que tú ves en las hojas del escenario, que están inicialmente y que a medida que vamos abriendo habitaciones van apareciendo, son las únicas figuras enemigas que dejan monedas. Veamos ahora lo que es la línea de visión. Les había dicho que para poder realizar un ataque a distancia, siempre tenemos que tener línea de visión hacia los objetivos. O si se va a realizar se va a curar a una figura aliada a distancia, debo tener línea de visión. Entonces, y también recuerden que en el caso de ataques o acciones en área, que su efecto sea en área, yo debo tener línea de visión a cada uno de los objetivos dentro de esa área. Entonces, ¿cómo se determina la línea de visión? Tenemos que poder trazar una línea recta de entre uno de los vértices del hexágono donde está ubicada la figura hacia el hexágono, hacia uno de los vértices del hexágono donde está ubicada la figura objetivo. Entonces yo lo que hago es marcar esa línea. Si es posible marcar esa línea y esa línea no atraviese no atraviese ningún punto de los medios hexágonos de la pared, hay línea de visión. Entonces recuerden que la pared de una loseta son estos hexágonos, esos pequeños, esa parte del hexágono que está a medias allí, que en esa parte no pueden entrar las figuras. Pueden ver aquí que es una especie de triángulo acá. Y se supone que hay un hexágono que está cortado, no está completo. Ese pedazo de hexágono que está allí es lo que forma parte de la pared. Entonces, cuando una línea de visión toque alguno de los puntos o atraviese esa pared, no habría línea de visión. Lo que son obstáculos o losetas de terreno que estén en mitad del tablero no impiden la línea. Puedes pasar a través de la línea de visión sin inconveniente. Y el resto de figuras no impiden la línea de visión. Es decir, que en este caso, por ejemplo, si yo mido la línea de visión de acá a acá, yo sé que este personaje tiene línea de visión con todos los objetivos que están acá. Ahora, si hablamos de que hay puertas de por medio, por ejemplo, haciendo el caso que este objetivo, este enemigo está acá, y es que hay una puerta que está abierta, y una puerta abierta acá. Entonces, igual, para ver si tenemos línea de visión, yo tengo que poder hacer una línea recta de un vértice a otro. Y fíjense que en este caso no hay problema, pasa a través de la puerta, entonces hay línea de visión. El problema es cuando toca los extremos, los puntos de la pared. ¿Okay? Cuando toque cualquiera de los puntos o las líneas o pasa a través de los espacios de las partes del hexágono que están a medias allí, que forman parte de la pared, es cuando se corta, se impide la línea de visión. Cada vez que una figura realiza un ataque, bien sea en el caso de los enemigos o en el caso de los personajes, se debe retirar por cada ataque y por cada figura objetivo de ese ataque, se debe retirar una carta de modificador de ataque del mazo de la figura que está realizando el ataque.
sea, en el caso de los enemigos, se retira del mazo común de los enemigos, se retira una carta y ese modificador se aplica al daño total de ese ataque. Y si el ataque es un ataque en área, por cada figura que esté dentro del área, a cada figura se le va a retirar un modificador. Igual en el caso de los personajes. Lo que pasa es que en el caso de los personajes, lógicamente, se va a tomar es el personaje que esté realizando el ataque, es del que se va a sacar en su mazo el modificador. Los objetos que lleve equipado el personaje y que estén activos, no que estén agotados, como lo pueden ver acá, se pueden utilizar en cualquier momento del turno del personaje, a menos de que el objeto te indique alguna condición. Es decir, que te indique que se utiliza en un ataque, entonces tiene que haber una acción de ataque para que se active el efecto de ese objeto, por ejemplo. O tiene que haber un movimiento, si el objeto es las botas que te dan más puntos de movimiento, entonces tiene que haber una acción de movimiento para poder utilizar ese objeto. Pero en realidad todos esos objetos se pueden realizar en cualquier momento del turno, siempre y cuando se cumplan las condiciones que indica el objeto, en el momento en que, o la acción que debo cumplir, que se debe llevar a cabo para realizar el efecto para obtener el efecto de ese objeto. Y recuerden, ya lo habíamos comentado para que no lo olviden, que si la carta indica este símbolo, debe voltearse en el momento de que se utiliza el efecto de esa carta durante nuestro turno para indicar que está agotada y necesitaré llevar a cabo un descanso largo, de los descansos hablaremos luego, para poder nuevamente tener disponible el objeto. Y recuerden que las cartas que tienen esta X son cartas que se consumen, así que al yo utilizar el efecto de ese objeto, la coloco boca abajo y esa no la puedo utilizar en el resto del escenario. Se vuelve a colocar en su parte delantera al final del escenario. O si hay algún efecto de alguna carta de habilidad o efecto de otro objeto que me permita activarla nuevamente. Este es el tablero de infusión elemental que nos indicará cuáles elementos están activos en el entorno en cada ronda de juego. Entonces, cuando una carta de habilidad, la acción de una carta de habilidad me genere un elemento, o también puede generar elementos las cartas de comportamiento de los enemigos, nosotros colocamos esa ficha, ellas empiezan inicialmente en el espacio de elementos inertes, que ahí no están activos en el ambiente todavía. Entonces, cuando se activan, se colocan en en el último espacio, que es el del espacio de elementos fuertes. Pueden haber varios de ellos o todos activos, gracias a las cartas de habilidad de los personajes o las cartas de los enemigos. ¿Y qué va a pasar? Que si esos elementos están allí activos y no se utilizan hasta el final del turno, en el paso de mantenimiento, estos elementos se bajan una casilla. Al bajarse una, se colocan en el estado de que se están empezando a reducir, a eliminar, pero no se han eliminado por completo, siguen estando presentes en el ambiente. Entonces, en la ronda posterior, pueden ser utilizados nuevamente. Entonces, a lo que vamos es que los elementos, bien sea en el área de fuerte o en el área de transición hacia el inerte, ellos están activos y pueden ser utilizados por las cartas de habilidad o por las cartas de los enemigos. Entonces, ya saben que cuando estén estos elementos en estas posiciones, podemos hacer uso de habilidades que los utilicen. Ustedes deciden si los quieren utilizar y si los quieren utilizar, le agregan ese efecto adicional de habilidad y los colocan de una vez, bien sea en cualquiera de las dos casillas que estén, los llevan a su estado inerte porque están utilizando el elemento. Y si no se utiliza, pues él se va a ir moviendo en cada paso de mantenimiento de la ronda, se va a ir moviendo de una casilla a una casilla hasta que quede totalmente inerte. Así pasa con el caso de los elementos. Y en el caso de los estados alterados, tenemos primero lo que es eh, el desarmado. Y recuerden que cuando una figura se le cause un estado alterado o un estado beneficioso,
le debemos colocar la ficha correspondiente a ese estado. En el caso de los personajes se coloca acá abajo, en esta área de su tarjeta de personaje, para indicarlo. En el caso de los enemigos se colocan en los espacios marcados en su tarjeta de enemigo, con la numeración que coincida con la numeración de la base de la figura. Esto ya lo habíamos observado en lo que era la preparación de los escenarios. Entonces, en el caso de los estados del desarmado no te permite realizar ningún tipo de acción durante tu turno, excepto moverte. Así que nada más pudieras moverte en ese turno. Al final del siguiente turno, tú puedes remover ese estado. Es decir, que tú recibes, por efecto de algún enemigo o alguna carta, recibes ese estado y al final de tu siguiente turno, del turno de la figura que tenga ese estado, le retiras el estado. Pero no olviden que en el caso de desarmado puede moverse, solo puede hacer acciones de movimiento. Luego tenemos el estado de invisible, que lo que permite es que las figuras enemigas, en el caso de que sean los aliados, no puedan, la figura que tenga el estado de invisible no puede ser objetivo de las figuras rivales. En el caso de los aliados, no pueden ser objetivo de las figuras enemigas si los enemigos están invisibles, no pueden ser objetivo de las figuras aliadas. Solamente esto. Y esta va a durar igualmente hasta el final del turno siguiente. Luego tenemos lo que es el estado inmovilizado, que no te permite realizar acciones de movimiento. Pero sí puedes hacer cualquier otra acción mientras no te muevas de tu casilla. Igual cualquier figura que tenga este estado perderá el estado al final de su siguiente turno. Luego tenemos el estado de herida, que al inicio de su turno, esta figura recibe un punto de daño automáticamente. Y este estado no se retira, él va a estar permanentemente activo sobre el personaje, sobre la figura, hasta que sea curado. Es decir, cuando reciba alguna acción de cura, entonces él va a recibir los puntos de vida que le va a dar esa acción de cura, y adicional a eso retiraría el estado de herido. Luego tenemos el estado de aturdido. El estado de aturdido no te permite hacer nada, simplemente nada, no puedes hacer nada, no puedes usar objetos, nada, ni objetos, ni cualquier tipo de acción. Simplemente tú vas a jugar tus dos cartas, en el caso de los aliados, van a jugar sus dos cartas de habilidad, no importando el número de iniciativa. Simplemente el número de iniciativa va a servir para que en el momento de que este jugador, a este personaje le toque, pues le retiras el estado, pero no va a poder hacer más nada. Igualmente vas a perder tus dos cartas, las dos cartas que estás jugando. Así que igual eso es algo que no les haya comentado, pero siempre en el final del turno y al inicio del siguiente deben jugar sus dos cartas, a menos que hagan un descanso largo, que ya lo veremos más adelante. Así no se va a utilizar las habilidades que están indicadas dentro de las cartas. Luego tenemos entonces el estado de envenenado, que el de envenenado lo que hace es que mientras estés con este estado, todos los ataques que te afecten a esta figura van a recibir un +1 al daño. Es decir, va a recibir un +1 al daño de cada uno de los ataques que reciba. Y esa ficha se retira, ese estado se retira cuando esta figura sea afectada por una habilidad de cura. La diferencia con respecto a la habilidad al estado de herida es que la habilidad de cura únicamente te retira el estado de veneno, no te curaría. Es decir, que si tienes el estado de veneno y te curan, simplemente te quita la ficha de veneno, no te da los puntos, no te devuelve los puntos de vida. En cambio que en el caso de la herida, te daba los puntos de vida y adicional te quitaba el efecto. Si tienes ambos efectos a la vez, porque es posible que más de uno de estos efectos, de estos estados esté sobre una misma figura, si estos dos estados están sobre una misma figura y recibe una acción de cura, retiras los dos efectos y no recibes puntos de vida
porque el estado de veneno no te lo permite. Luego tenemos acá un efecto beneficioso. Este efecto beneficioso te permite estar en condición de ventaja cuando realizas ataques. Este estado también se pierde al final del siguiente turno, del siguiente turno de esta figura. Con respecto al estado de ventaja y desventaja, porque este otro efecto, lo que se llama confundido, que es un estado alterado, te pone en la condición de desventaja, que también este estado se retira al final del siguiente turno de esta figura. Estos dos estados, ventaja y desventaja, lo vamos a ver ahora mismo, porque tiene que ver con las cartas del mazo de modificadores de ataque, que ya habíamos hecho referencia a ellos en videos anteriores, pero aquí voy a indicar unos detalles adicionales que no habíamos visto. Los estados de bendito y maldito, que son otros dos estados adicionales a los que les comenté, son estados que agregan cartas a los mazos de modificadores de ataque. En caso de maldito, te anula el ataque en el momento que tú saques esa carta, ese ataque no hace daño. En el caso de que se saca una de un por dos, de un bendito, se duplica el daño de ese ataque. Esas cartas, tenemos tres mazos. Esta se utiliza tanto para los enemigos como para los personajes, pero en el caso de la de los monstruos tienen una M aquí abajo y la de los jugadores tienen una estrella. Tienes 10 de cada, así que en el momento que se acaben no se pueden, a pesar de que hayan habilidades que agreguen ese efecto, no se pueden agregar más cartas a los mazos si no hay disponibles. Y en el momento en el que ellos reciben ese estado, simplemente se coloca esa carta dentro del mazo y se baraja su mazo de cartas de modificadores. Y en el momento que la saquen y se aplique su efecto, que en este caso anularía el ataque, no haría daño ese ataque, automáticamente esa carta se lleva otra vez al suministro. Ya estaría disponible para efectos posteriores. Igual pasa con la de los enemigos. La de los enemigos se coloca en el mazo de modificadores de los enemigos y en el momento que ya salga se aplica su efecto, que duplica su daño o lo anula y esa carta se va al suministro. Al acabar un escenario, todos los personajes deben verificar, igual que en el mazo de enemigos, deben verificar que cualquier carta de estas que esté dentro de su mazo de modificadores de ataque debe ser retirada y de vuelta al suministro. Siempre los jugadores deben iniciar futuros escenarios con su mazo de modificadores sin cartas de bendición y maldición. Al menos de que haya un efecto de inicio de escenario que te las incluya en ese momento. Con respecto a los mazos de modificadores de ataque, no lo había dicho en el video anterior, pero lo complemento en este momento. Para personajes de nivel 1, pueden utilizar los mazos estándares que ya están organizados. De todas maneras, yo les expliqué cómo se formaban, pero también se pueden guiar porque tienen el tal mazo con un 1 abajo, que ese sería el mazo estándar para el personaje 1, el 2, el 3 y el 4, que son 4 mazos iguales, estándar, para personajes de nivel 1. Recuerden que cuando se aumenta el nivel del personaje, se pueden ir agregando nuevas cartas a este mazo de modificadores que me irán modificando al mazo estándar. También vamos a tener un mazo de modificadores para los enemigos que tiene indicada una M ahí en su parte inferior. Y también tenemos los mazos de clase, que cada clase de personaje tiene su símbolo correspondiente en esa carta, estas son cartas que se van a agregar, que están indicadas en su hoja de personaje, en la parte de beneficios, de ventajas que va a ir desbloqueando a medida que vaya avanzando de nivel o resolviendo misiones personales. Entonces, eso les va a ir agregando más cartas a su mazo correspondiente. Pero eso para que las identifiquen a la hora de que quieran retirar cartas o agregar cartas, sepan de dónde pueden ir tomando cada una de estas. Por otra parte, habíamos dejado lo del efecto del estado de ventaja y desventaja. En el caso del estado de ventaja, yo voy cuando tengo mi mazo de modificadores, yo voy a extraer dos cartas. Y de las
dos cartas, si tengo ventaja, voy a tomar la más beneficiosa para mí, en este caso más 1, obviamente, la que me sea más beneficiosa. En el caso de desventaja, de las dos cartas que yo voy a sacar, voy a tomar la peor. Ahora, recuerden que este símbolo les puede salir en las cartas de modificadores, de este símbolo que está aquí a la derecha, que este símbolo lo que me indica es que voy a sacar una nueva carta. Es decir, que en el caso de que yo no esté con el estado de ventaja o desventaja, si esa carta sale, me indica que yo debo, es decir, saldría ella primero, esa carta me indica que yo debo extraer una siguiente carta y las dos cartas se aplicarían al efecto de ese ataque. Entonces ya saben que cuando salga ese símbolo, debo seguir retirando cartas del mazo de modificadores y todos esos modificadores que yo saque van a tener efecto sobre ese ataque. Ahora, en el caso de que esté con ventaja o desventaja, si tengo ventaja, yo voy y la segunda carta que saco es la que tiene ese símbolo. Simplemente sumo estos dos beneficios para ese ataque. Si esa carta es la primera que sale, entonces yo voy a sacar otra, igualmente sumaría los dos beneficios. Y si la segunda fuese también con ese símbolo, pues seguiría sacando cartas hasta que ya no salga ese símbolo. Y automáticamente sumaría todos los efectos y todos esos efectos se sumarían al ataque que se está realizando en ese momento. En el caso de desventaja, todas las cartas que yo saque del mazo que tengan ese símbolo se ignoran por completo, no se toman en cuenta. Entonces que si yo saco estas dos cartas, saco otra más hasta que ya no me salga ese símbolo y estas dos cartas quedan nulas, no las utilizo. Utilizaría solo el efecto de esta última carta. Estoy pendiente con esto cuando sea desventaja y yo saque una carta que tenga este símbolo, voy sacando más cartas hasta que tenga una carta que no tenga ese símbolo y esa es la carta que me va a dar el efecto y las demás no se van a sumar, simplemente se ignoran. Igualmente si hubiese sido al revés, si hubiese sacado esta primero y luego la que tiene el efecto, esta la ignoro y automáticamente fuese este efecto. Eso en el caso de desventaja y ventaja, pendiente con eso. La desventaja siempre me va a dar un beneficio a la hora de que saque modificadores de ataque y la desventaja voy a usar la más perjudicial de las que retire del mazo de modificadores. Si en el caso de tener ventaja se retiran dos cartas del mazo de modificadores de ataque y no se logra determinar cuál de las dos cartas es mejor o es más beneficiosa, en ese caso se toma el efecto de la primera carta que se retiró. Veamos aquí algunos efectos adicionales que se pueden aplicar a los ataques, que pueden aparecer tanto en las cartas de habilidad como en las cartas de los modificadores de ataque. Como pueden ver, aquí era para que vieran algunos ejemplos, las cartas de modificadores de ataque me pueden agregar elementos, que si de repente yo saco una carta del mazo de cartas de modificadores y me sale un elemento, pues quiere decir que se le va a agregar ese elemento al contorno, se coloca en el tablero de afinidad elemental. O como pueden ver acá, me puede agregar a ese ataque, me puede agregar estados alterados a la figura que le estoy, objetivo de ese ataque. Como pueden ver acá. Y estos son otros efectos que no los habíamos visto todavía, pero se los voy a mostrar en este momento, que los pueden conseguir también en las cartas de habilidad. Solo vimos este, que es el que me agrega un objetivo. Recuerden que este lo habíamos visto ya por allá, que le agrega un objetivo más a ese ataque. Pero como pueden ver acá, tenemos esta, que es lo que es el daño perforante, que perforante lo que hace es evitar el escudo. Si la figura no tiene escudo, esto no me hace ningún efecto. Pero aquí me indica hasta un número. Fíjense que aquí me dicen que el efecto perforante es un 3. Me va a dar una cantidad. Quiere decir que si esa figura tiene escudo, recuerden que el escudo lo vimos anteriormente, que el escudo lo que hace es eliminar puntos de daño de los que yo estoy realizando con este ataque. Entonces el daño perforante lo que hace es evitar, pasa el escudo, ignora el escudo, pero ignora la cantidad que indica el daño perforante. Como este es un 3, quiere decir que lo máximo que puede ignorar son 3 escudos. Si la figura tuviese más de 3 escudos, pues el restante de escudos
no lo pasaría y eso restante de escudo me anularía parte del daño que estoy realizando o que está realizando esa figura. Estos otros dos efectos son lo que se llaman empujar y alar. Empujar, como pueden ver, la flecha hacia afuera y me indica un número que es la cantidad de hexágonos que esa figura debe estar después de haber efectuado el ataque. Esa es la cantidad de hexágonos más alejada que debe estar la figura de donde estaba. Es decir, si tiene espacios a donde moverse, porque si de repente hay un obstáculo, hay una pared que no le permite alejarse más de la figura que está realizando este efecto, pues la figura queda allí. Pero si hay hexágonos donde se pueda cumplir que la figura quede más alejada a la figura que realizó este efecto, pues se mueve. Eso es a decisión de los jugadores, a que si hay varias opciones a donde moverla, escogen los jugadores. En este caso me dice que se mueve un espacio más alejado de la figura que está realizando este efecto, o dos espacios. Y en este caso es al contrario, es que se ala, se tira hacia ella. Entonces la figura se tiene que estar, luego de haber efectuado este ataque, la figura a la cual fue objetivo este ataque, debe estar a un espacio más cercana de la figura que hizo el ataque. A menos que ya esté adyacente y ya no puede estar más cerca, entonces ya este efecto se ignoraría. Adicional a esto, podemos ver en las cartas de modificadores de ataque ejemplos como estos que me ofrecen dos efectos en una sola carta. Es decir, además de modificar el valor del daño, la cantidad de daño que estamos haciendo con este ataque, además de eso, le agrega un estado alterado. Entonces también pueden conseguirse casos como estos. Cuando un personaje sufre daño, puede decidir o baja sus puntos de vida de acuerdo a la cantidad de daño que recibió, o puede elegir anular el daño, más no los efectos secundarios de ese ataque, porque recuerden que los efectos secundarios pueden ser recibir un estado alterado, esos se reciben igual, lo único que se puede anular son los puntos de daño, y se puede anular es o perdiendo una de las cartas que tengo en mi mano en ese momento, puedo elegir una y la coloco en la pila de cartas perdidas, automáticamente anularía ese ataque, ese daño que estoy recibiendo en ese momento. O puedo también elegir perder dos cartas de mi descarte. Si yo me voy a mi descarte, elijo dos cartas y las elijo y las llevo a la pila de perdidas. Y de esa forma puedo anular el daño recibido. En el momento que en mi mano solo quede una carta o ninguna y no tenga la posibilidad de poder jugar dos cartas en mi siguiente ronda, tengo la obligación de realizar un descanso. Los descansos lo que nos permiten es recibir nuevamente en nuestra mano las cartas del descarte y así poder seguir jugando rondas posteriores. El, eh, el efecto negativo de realizar el descanso es que debo perder a juro una de las cartas del descarte, debo llevarlas a la pila de cartas perdidas. Eso hace que el tiempo de este personaje se vaya agotando poco a poco, porque a medida que yo vaya jugando rondas, voy a jugar de dos en dos cartas, se van a llevar cartas al descarte, y cuando necesite nuevamente recargar mi mano, voy a tener que volver a hacer la acción de descansar, y eso me va a hacer perder una de las cartas del descarte. Va a llegar un punto donde ya mi pila de descarte no va a tener suficientes cartas, o simplemente no va a tener cartas para que yo, al hacer un descanso, me queden al menos dos cartas en la mano que me permitan jugarlas para actuar durante la siguiente ronda. Cuando eso pase, que yo en un momento dado tenga, no pueda jugar la ronda porque no tengo al menos dos cartas en mi mano y no hayan cartas en el descarte, en ese momento mi personaje queda en el estado agotado. El estado agotado puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir bien sea por esta situación que les estoy comentando, o porque mi personaje quede sin puntos de vida, que su punto de vida llegue a cero. En cualquiera de ambos casos, el personaje se retira del tablero y ya no puede jugar más durante el resto del escenario. Si todos los personajes del grupo quedan en estado agotado, automáticamente fallarían, perderían. Entonces tienen que estar pendiente con esto. Entonces, para evitar, más bien para recuperar
cartas a nuestra mano, se utilizan lo que se llaman los descansos. Y descansos hay de dos tipos. Está el descanso largo y el descanso corto. El descanso corto se realiza en el paso de mantenimiento que les había comentado, que es el último paso que se realiza en la ronda del juego. Y lo que hacemos en el descanso, ahí se declara, voy a realizar un descanso corto. En el descanso corto lo que hacemos es tomar la pila de cartas del descarte, la barajamos y una de las cartas aleatoriamente la llevamos a la pila de cartas perdidas y automáticamente esa carta la perdería para este escenario. Ahora, si esa carta me interesa, no me interesa perderla, entonces yo puedo decidir hacerle al personaje un punto de daño y tomar esa carta a mi mano y retirar del descarte otra aleatoria. Esto lo puedo hacer solo una sola vez a mi decisión. Y luego pues el resto de cartas del descarte las llevo todas a mi mano, nuevamente. Es un descanso corto. Tenemos el descanso largo que se realiza antes de jugar las dos cartas del principio de la ronda. Antes de colocar las dos cartas allá, yo decido, bueno, yo declaro, voy a realizar un descanso largo. No juego dos cartas. Y en ese caso, yo de las cartas que tengo en mi descarte, voy a elegir una para perder. Ahí en ese caso ya no es aleatoriamente, sino que la elijo. Elijo qué carta voy a perder. Se la pierdo y el resto la llevo a mi mano. Se vean la diferencia entre descanso largo y corto. Ahora, el descanso largo también me permite otra cosa. El descanso largo me permite también refrescar los objetos agotados. Todos los objetos que están volteados, que están agotados, los puedo refrescar si hago en un descanso largo. En descanso corto no. Solamente los que estén agotados, los que están consumidos, que están volteados, no se vuelven a activar con una acción de descanso largo. Adicional a esto, cuando yo declaro hacer un descanso largo, yo no jugaría cartas y se asume que este personaje va a tener una iniciativa de 99. Es decir, que va a ser el último que va a jugar en la siguiente ronda de juego. Cuando todos hayan jugado, tanto las figuras enemigas como los personajes, el último sería este personaje. Y cuando este personaje que estaba descansando le toque jugar, lo que va a hacer es la acción de perder la carta del descarte y tomar el resto a su mano, y adicional a eso va a recuperar 2 puntos de vida, junto con la activación de los objetos agotados. Es importante destacar que los descansos no se tienen que hacer únicamente en el momento en el que ya no tenga cartas para jugar. Yo lo puedo hacer en el momento que yo desee. Entonces, si yo de repente tengo 3, 4, 5 cartas en mi mano y yo deseo hacer el descanso, yo lo puedo hacer sin inconveniente. Si yo declaro en los dos momentos que tengo durante el turno para declarar el descanso, lo declaro y lo realizo y se acabó. Porque recuerden que el descanso me va a dar efectos adicionales, como recuperar cartas, recuperar puntos de vida, o de repente las habilidades que tengo en mi mano no me funcionan para lo que quiero realizar en el tablero. Entonces necesito una carta que está dentro en mi descarte y entonces necesito hacer un descanso para poder devolver las cartas a mi mano. Pero no olviden que en todo momento, siempre que se hace un descanso, se me van a ir agotando las cartas. Es decir, que tengo que saber en cuál es el momento oportuno para yo llevar a cabo los descansos para evitar caer agotado y posiblemente perder el escenario. Veamos ahora cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo en el final de una ronda, en el paso de mantenimiento. Haciendo un recuento, entonces, en una ronda va a consistir primero de el primer paso, que es elegir las cartas que se van a jugar. Cada uno de los personajes elige las dos cartas que va a jugar, las juega boca abajo. El segundo paso, se revelan las cartas y se sacan las cartas de comportamiento de los enemigos que estén presentes en ese momento en el tablero y se define la iniciativa de menor a mayor para saber el orden en que juegan todas las piezas en el tablero. Luego viene la tercera fase en que cada una de las figuras en ese orden va a realizar su turno de juego. Y la cuarta fase, o el cuarto paso, es el de mantenimiento. ¿Qué hacemos en el paso de mantenimiento? Primero que nada, en todos
los descartes de los mazos de modificadores que tengan un modificador que tenga este símbolo, me indica que esa carta debe volver, el descarte de ese mazo debe volver al mazo de modificadores y se debe barajar. Si esas cartas con ese símbolo no salen, pues se siguen sacando cartas en futuras rondas hasta que salga una para volverlas a barajar en el mazo. O en el momento en que ese mazo quede sin cartas, se barajaría también. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a, que en este caso también, fíjense este otro ejemplo, también se coloca y se baraja en este paso del mantenimiento. Igualmente vamos a hacer con las cartas de comportamiento de los enemigos. Si tienen ese símbolo abajo, como lo pueden ver allí, devolvemos esa carta y barajamos el mazo de comportamientos del enemigo. Luego vamos a mover los elementos que estén en las casillas de la derecha, los movemos un espacio a la izquierda. En este caso, por ejemplo, no hay están todos los elementos en el área de inerte, no hay problema, pero si tuviesen en la segunda o tercera casilla, se mueven un espacio a la izquierda, todos los elementos. Luego colocamos todas las cartas jugadas en esa ronda pasada, las colocamos las pilas correspondientes. Por ejemplo, en este caso, si usamos las habilidades que no indican aquí ningún símbolo, pues se colocan en la pila de descarte. Si usé la habilidad que indica el símbolo de llevar a la pila de cartas perdidas, pues la coloco allí. En ese caso la llevo a cartas perdidas, por ejemplo, si usé el de abajo y acá al descarte. Y las cartas que están en la zona de habilidades activas y alguna de ellas tiene, por ejemplo, como esta, que es un efecto que duró solo durante la ronda, pues en este momento, en el paso de mantenimiento, se lleva esta carta a donde me indica ahí, que en este caso es a la pila de cartas perdidas. Y si hay cartas activas que tienen este efecto, que se iba moviendo, que tiene una cantidad de usos, y ya en esta ronda de juego llegaron al último, se utilizó por última vez de los espacios permitidos allí, pues se lleva también la carta a la pila correspondiente. En este caso, en este ejemplo, a la de cartas perdidas. Por último, en el paso de mantenimiento, los jugadores pueden decidir a realizar un descanso corto, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Bueno, espero que les hayan quedado claros todos estos elementos que vimos durante este tutorial. Cualquier duda que tengan me lo dejan en el espacio de comentarios. No olviden suscribirse a mi canal para que tengan noticias de cuando suba nuevos videos. Y pues ya dentro de poco tendremos ya los últimos videos de este mega tutorial. Y pues nos vemos hasta la próxima.